sino el versículo más triste de toda la Biblia, uno de los más tristes. Ya lo leímos 3 veces con el pastor Lupe, pero otra vez: busqué entre ellos, dice el Señor, hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Por qué Dios querría destruir la tierra? No leemos todos los versículos anteriores, pero tómese el tiempo de leerlo. El Señor está enumerando todos los pecados de su pueblo. Y nosotros también, hermanos, somos hallados pecadores. Y el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, a quien había sido dada la ley, los profetas, Ezequiel mismo un profeta. Ezequiel es profeta del tiempo del cautiverio. Fueron llevados cautivos a Babilonia por su pecado, por su desobediencia. Pero hacían del pecado un hábito, una forma de vida. Estaban cómodos viviendo en el pecado. El hábito es, pues así se maneja, tal y como es hoy en día. ¿Cuánta gente aquí esta noche está cómoda en su pecado? No nada más estoy hablando de los de allá afuera, que sabemos que allá afuera están cómodos en su pecado, pero estoy hablando de los que estamos aquí adentro. ¿Cuánta gente está aquí adentro cómoda en su pecado? Y piensas que, como no me pasó nada la primera vez y la segunda, es que nunca va a pasar nada, que el juicio de Dios no sea tan severo o no vaya a venir del todo. Pero no abuses de la gracia y la misericordia de Dios. Sí, estamos en un tiempo de gracia y de misericordia, en un tiempo en el cual merecemos juicio por causa de nuestro pecado. Mas Dios no quiere que ninguno perezca. Es paciente para con nosotros, dando tiempo de que procedamos al arrepentimiento. Pero llega el tiempo en que la gracia y misericordia de Dios se agotarán y el juicio viene. Nadie se escapa del juicio de Dios. Todos vamos a tener que encarar a nuestro juez justo de toda la tierra. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta noche, bendícenos. Necesitamos oír de lo alto. Sé glorificado, Señor, que tu pueblo te haya también edificado. Danos oídos para oír, entender, tener discernimiento de lo que tu Espíritu habla a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. La parte por la cual este versículo es el más triste no es la parte que yo ya releí, porque ahí estamos viendo otra vez la misericordia de Dios. El pueblo se ha hecho digno del juicio de Dios, y uno de los aspectos de Dios es que es un juez justo y está a punto de derramar su juicio. Pero otro de los aspectos de Dios es su misericordia, y es como si la misericordia de Dios contendiera con el juicio de Dios. Si pudiéramos personificar esos atributos de Dios, si personificáramos su justicia con su misericordia, la justicia y el juicio argumentan el cómo que no caiga el juicio, y el juicio dice: es mi tiempo, ha sido mucho ya de misericordia, me toca a mí que tener acción de juicio. Y la misericordia dice: debe haber alguna manera que no sean juzgados, que no sean destruidos. Pero las 4 últimas palabras son las más tristes. El Señor buscando un medio, un hombre, una persona que se pare en la brecha delante de Dios, que haga vallado. Y las 4 últimas palabras del versículo 30: y no lo hallé. No lo hallé. Por lo tanto, versículo 31 dice: derramé sobre ellos mi ira. No pienses que nosotros no somos acreedores de la misma ira de Dios. Israel es la niña de sus ojos.
y sobre ellos, por su pecado, derramó su ira, ¿no lo hará con nosotros también si no nos arrepentimos? Sigue buscando la manera de no hacerlo. Sigue buscando la manera de mostrar su gracia, su misericordia, su perdón. Pero como no haya quien se pare en esa brecha y haga vallado, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Es un cuadro de muerte y destrucción. Las cosas no perfilan bonitas en este mundo. La gente ha muerto a diestra y siniestra, no solo por la pandemia, hay una guerra y cientos de miles de inocentes siguen muriendo. Y hay guerras y rumores de guerra. Mucha gente decía, ya sospechaban algunos, si esto de la pandemia y las guerras que hemos visto no es ya el tiempo de la tribulación. Y mira, hermano, si tú vas a Apocalipsis y ves la descripción de la tribulación, la cantidad de muertos que va a haber en la tribulación, cuando tú sumas lo que es la cuarta parte de la tierra y luego la tercera parte de los hombres, más o menos eso llega a la mitad de los moradores de la tierra. Hay unos 8.000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra hoy en día. Ya se pasó esa marca, con todo y las muertes que hay. Así que imagínate lo que es 4.000 millones de muertes en el tiempo de la tribulación. No hemos visto nada de la ira de Dios todavía. Pero un día se va a derramar. Está en el libro, está en Apocalipsis. Cristo viene. Y también va a venir el juicio de Dios. Ahí está ese último esfuerzo de gracia, de misericordia. Nadie quiso, nadie le interesó, a nadie le importó, tanto como vemos hoy en día. Trágicamente dejamos que las cosas sigan su curso e inevitablemente viene el juicio de Dios. Este esfuerzo que Dios hace no es único en este pasaje de Ezequiel. Quiero ilustrarle cómo este mismo juicio de Dios y la búsqueda de Dios de alguien que haga vallado y se pare en la brecha es continuamente a lo largo de la historia. Mira conmigo en Éxodo capítulo 32. Éxodo 32 es el tiempo en que Moisés, habiendo primero resistido el llamado de Dios, pero finalmente se rinde. Él no quería, pero una vez rendido hace suya la causa de liberar y libertar a este pueblo de Dios, llevándolos de Egipto a la tierra prometida. En el proceso sube él al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, pero también en ese proceso el pueblo se desesperaba y estaban pidiendo que a Aarón les hiciera dioses. Mira en Éxodo 32, 19, dice: aconteció que cuando él llegó al campamento, está hablando de Moisés, y vio el becerro. Ya el pueblo había pedido dioses y Aarón pide el oro que ellos tenían y sacan un becerro de fundición, y ahí está el becerro y las danzas, la idolatría, la adoración a la falsedad. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Quieren un ídolo de oro? Bueno, pues lo voy a hacer de tal manera, y disculpen la expresión, que se traguen a su Dios falso, a su ídolo. Lo muele hasta polvo, lo echa en las aguas y se los da a beber. A mucha gente aprecia el oro, pero el oro venido no te va a hacer nada de bueno. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Aarón, siendo el sumo sacerdote, mira lo que le está haciendo. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunta Moisés. Y Aarón, como mucha gente, tratando de justificarse: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, no fui yo, fue el pueblo que se ha inclinado a mal. ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo nomás hice la voluntad del pueblo. Hay muchos falsos profetas hoy en día que se hacen llamar pastores o apóstoles, etcétera,
que no siguen la palabra de Dios, que siguen la voluntad del pueblo, y lo único que quieren es una multitud para complacer a la gente. Gloria a Dios por un pastor que ustedes tienen, que sigue la palabra de Dios y cómo la mano de Dios está sobre él para tener gran multitud, pero no siguiendo la voluntad del pueblo, sino la voluntad de Dios. El pueblo sigue sin arrepentirse. Moisés da una oportunidad. Versículo 26, se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Oportunidad de enmendar sus caminos, de hacer las cosas bien, en rectitud. Júntese conmigo. El que esté por Dios, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Los levitas eran el sacerdocio arónico o levítico, y ellos ciertamente estaban consagrados a Dios. Hermano, ¿qué pasaría si de pronto llegaran aquí los musulmanes con espadas, con ametralladoras, y dijeran: los que no nieguen a Cristo y acepten a Alá y declaren que Mahoma es su profeta, van a morir? No me respondas, nomás medítalo. ¿Cómo responderías tú ante esa situación? Ojalá que todo el mundo optara por morir antes que negar la fe. ¿Sabes que los musulmanes prefieren eso? Y tantas otras falsas religiones están completamente dedicados a su falso Dios. Y a ti que se te ha predicado la verdad, me temo que en un lugar como este, no sé cuántos pasarían a estar parados por la fe en Cristo Jesús y morir si fuera necesario, como Él ya murió por ti. Pero había muchos que querían, más vale que digan: aquí murió, y aquí murió. Patitas, ¿para qué las quiero? Sí, y suena chistoso para algunos, pero suena chistoso porque es la dura, cruda y triste realidad. ¿Sabes por qué ellos se pararon ahí con Moisés? Porque ellos ya estaban consagrados de antemano. Tal vez nunca llegue a pasar ese cuadro posible que acabo de describir, de que tengas que poner tu vida en la línea por Cristo y derramar tu sangre. Pero si eso llegara a ser, tú deberías tenerlo resuelto de antemano. Que si eso pasa, más vale morir por Cristo. ¿Cuántos han muerto por Cristo en realidad? Aún en nuestro país. Hay estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde la gente es perseguida por su fe. Hace mucho estuve en Ecuador, donde misioneros dieron su vida. Ni siquiera tuvieron la opción de tomar una decisión. Ellos llegaron y simple y sencillamente fueron muertos antes de que pudieran decir siquiera en el idioma de los Aucas si estaban 100% seguros de cuando murieran si irían o no al cielo. Ni siquiera pudieron llegar a comunicar, fueron muertos. Pero a través de esa muerte hubo un gran avivamiento misionero que llegó a Ecuador, empezando por las viudas de aquellos hombres que fueron asesinados por esos indígenas, que lo hacían en absoluta ignorancia. No sabían quiénes eran estos hombres o a qué venían. Los veían como invasores, como enemigos, y los mataron de inmediato. Pero gran avivamiento vino precisamente por ese derramamiento de sangre. Su derramamiento de sangre y muerte no fue en vano. ¿Tienes tú resuelto eso? Ellos se pararon ahí, pero mira lo que vino después. Les dijo, versículo 27, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Va a haber derramamiento de sangre. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y mira qué terrible lo siguiente: matad cada uno a su hermano. Nos parecía un tanto gracioso el cuadro que yo me presentaba hace un momento, pero cuando empieza a correr la sangre no tiene ningún chiste. Y tú dices tener fe, déjame decirte, tu fe va a ser probada. Es fácil decir: yo tengo fe. Hay muchos cantos, ¿verdad? Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Pero tu fe va a ser probada, porque una fe que no puede ser probada es una fe que no sirve para nada. Matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví, aquellos que estaban consagrados, lo hicieron conforme al dicho de Moisés.
no importa si era hermano, amigo, pariente, cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y la matanza estaba por seguir, porque no nada más eran 3,000 los que no se habían juntado con Dios. Pero mira, Dios está buscando a alguien que se pare en la brecha y haga vallado. Versículo 30, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, sí, el pecado de idolatría. Y tal vez tú no sigas hoy becerros de oro, o imágenes, o estatuas, pero todo aquello que toma el lugar de Dios en tu corazón, eso es idolatría. Y si hay un pecado por el cual Dios más castigó a su pueblo, es ese pecado de idolatría. Tu dinero es primero. ¿Sabes qué Dios dijo cuando había competencia en nuestro corazón para el lugar que Él tenía? No dijo, no puedes servir a Dios y al diablo. Dijo, no puedes servir a Dios y al dinero. Porque ahí está el verdadero Dios de mucha gente. El dinero y las cosas que el dinero puede comprar, el estilo de vida que puedes adquirir, las propiedades que te pueden traer, lo material. Aquel joven rico que quería heredar vida eterna dijo, no, ya todos los mandamientos los tengo cubiertos, todos, una palomera de que todo está llegado. Así, bueno, Jesús no lo contradijo, aunque yo no creo que haya quien lo peque, ni tampoco ese joven. Pero Jesús, siguiendo de la corriente, le dijo, muy bien, nomás te falta una cosita más, ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. Sabemos que se dio la media vuelta, se fue triste y nunca más volvemos a saber de ese muchacho. Su Dios era el dinero, las posesiones y lo que el dinero puede comprar. De seguro que no hay nadie absolutamente aquí como ese muchacho, ¿verdad que no? ¿Verdad que tú estás dispuesto a dejar el todo por el todo por Jesús? Ajá. Es algo que tú tienes que resolver delante de Dios. Yo no te conozco. 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. ¿Qué le ruega Moisés? 32. Que perdones ahora su pecado. ¿Merecen perdón? No. Merecen castigo. Ya la sangre ha empezado a correr. Ya hay 3,000 caídos. Señor, perdona. ¿Dónde va a parar este pueblo? Es la vasta mayoría. Solo una tribu, la de Leví, se ha apartado y todos los demás. Señor, es un gran pecado, pero por favor perdónalos. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Sabe lo que está diciendo Moisés? Señor, yo no quería este trabajo. Es tu pueblo duro de servir, cabeza dura. Yo no quería liderarlos. Tú me insististe, hasta te enojaste conmigo porque yo no quería, pero me rendí finalmente y ahora tu causa la he hecho mi causa. He dado mi vida por este pueblo y si no los vas a perdonar, Señor, quítame de tu libro, es decir, quítame la salvación. Estoy dispuesto yo a condenarme en pro de este pueblo, la causa por la cual tú me llamaste. En Ezequiel 22 Dios buscaba a alguien que se parase en la brecha y hiciese vallado y no lo halló. En Éxodo 32 hubo uno que estuvo dispuesto. Dios siempre está buscando a alguien. Me pregunto si Dios busca hoy a quien encuentra aquí. ¿Cuántos aquí dirían, Señor, heme aquí, úsame a mí? Lo que tú quieras hacer para la salvación de los perdidos, aquí está mi vida. Hay muchos que dirían, Señor, usa a mi pastor, ahí está mi pastor. Usa a sus asistentes. Si alguien ha de morir, mejor ellos que yo. Porque yo tengo un changarrito allá que atender. ¿Quién le va a dar de comer? A mi esposita, a mi mamacita, a mis niñitos. Como si esa fuera la causa más grande de tu vida. Y cuando además Él ya te prometió que Él va a suplir todas tus necesidades. Si tú tienes trabajo y capacidad de tener un salario, es porque Dios te la da. Y el día que tú y yo no estemos, tengo noticias para ti. El mundo va a seguir girando. El sol va a seguir saliendo en la mañana. Tus hijos no se van a morir de hambre. O tu esposa, porque Dios los sostiene a ellos, así como te ha sostenido a ti también. A veces nos sentimos indispensables. Si no estoy yo, ¿qué va a hacer de todos los demás? Dios sigue estando en control.
Dios no ha muerto ni morirá jamás. Más adelante, Moisés, por consejo de su suegro, en tanto trabajo tenía que su suegro Jetro le aconsejó poner jueces para juzgar los asuntos del pueblo, y entonces comienza con Moisés el tiempo de los jueces. Uno de ellos se llamaba Sansón, unos 300 años después de Moisés. Y Sansón fue hecho juez por Dios para guiar y proteger a Israel de sus enemigos, los filisteos, que asediaban a Israel, que le confiscaban sus tierras, que mataban gente inocente. Y Dios puso a un hombre fuerte y poderoso en la brecha, Sansón. Pero si te has fijado que nadie le pone Sansón a sus hijos, por algo. El hermano Norberto Chan, misionero en Guatemala, tiene un perro, a ese sí, al perro le pone Sansón, como Nerón, de cariño le dice Chancho. Pero a los hijos no les pone Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón fue puesto en la brecha, pero él se quitó de la brecha. ¿Hay muchachos aquí de jóvenes? Tengo una noticia triste para ustedes, hermanos. Los superhéroes no son reales. Batman, ni el hombre araña, ni Superman, señoritas, la Mujer Maravilla no son reales. Pero si hubiese en la historia algo lo más parecido a un superhéroe, es Sansón. No sé cuánta gente hay aquí esta noche. ¿Quién ya nos contó? Alguien dígame. ¿Cómo cuántos serán? Alguien dígame. ¿Quién sabe? Miles. Bueno, supongamos que hay 3,000 personas. Seguramente más. Pero nada más para que te des una idea. Cuando Sansón murió y había perdido su fuerza y había perdido su poder, le pidió a Dios una última vez esa fuerza que él tenía, y derribó el lugar donde estaba, donde cabían 3,000 personas. No cualquier lugar alberga 3,000 personas. Imagínate la fuerza que tenía. Tú puedes tirar un lugar donde caben 3,000 personas con tus propias manos. Tenía el poder de Dios para defender al pueblo de Dios, dirigirlo, liderarlo, vencer a sus enemigos. Su problema es que era arrogante, insensato, necio, carnal, mundano, presa de sus deseos y pasiones, así como... No conozco a nadie de aquí, no conozco a nadie aquí, pero tú sabes, era admirado en fortaleza y respetado. Fue llamado por Dios, fue dedicado a Dios por sus padres, pero nunca entendió a Dios. ¿Se acuerdan de, iba a decir, se acuerdan de la predicación de anoche, pero no estuvieron ustedes aquí? No entendió el mensaje de Dios. Por eso vino gran derrota y tragedia y caída. Una mujer llamada Dalila, filistea, finalmente estaba tratando de cazarlo en su debilidad y le decía, ¿cuál es el secreto de su fuerza? Y él le decía falsas fuentes de poder. Ella iba y decía esa mentira a los filisteos, y él se daba cuenta que ella no lo amaba, que estaba tratando de entregarlo. Y luego ella se quejaba y le lloriqueaba, ay, dices que me amas, pero no me revelas la fuente de tu fuerza. Y él, en lugar de decirle, sí, tú también me dices que me amas y lo único que quieres es entregarme a mis enemigos. Con mujeres así, ¿quién necesita enemigos? Pero él no se daba cuenta. Tan tonto estaba. ¿En qué usó su fuerza, su poder que Dios le dio? En mujeres. Porque Dalila, según el recuento, ya era la tercera mujer con que ese tipo se enredaba. Ya había tenido una filistea, ya había tenido una ramera, y ahora tiene a la que es mencionada por nombre, Dalila. Para eso está usando su fuerza, su poder, y muchos de los pleitos que tenía no era propiamente para defender a Israel, eran sus problemas personales. Había hecho un acertijo, se lo adivinaron porque a su primera esposa le hicieron que revelara el acertijo, y luego fue y mató a 30 filisteos. Eso no es un asunto de parte de Dios, es un pleito personal. Y fue creciendo, después mató a 1,000 con una quijada de burro. Y fue creciendo el problema. ¿Por qué? Porque era un hombre sin control, sin dominio propio. ¿Para qué estás usando tú, hermano, los dones que Dios te ha dado? Las actitudes, tus cualidades, ¿las estás usando para Él? ¿Para su gloria, para su honra, para la extensión del reino de los cielos? ¿O para tus pasiones y deseos? Para tus intereses personales.
¿Cuánta gente hay que aprende a cantar tan hermoso como hemos oído en la iglesia, pero luego se van a cantar al mundo? ¿Conoce el nombre Whitney Houston? Que murió por una sobredosis de drogas, sumamente famosa. Esa mujer empezó a cantar en la iglesia. ¡Qué hermosa voz! Tan así que cuando murió y querían hacerle un funeral así como de gente famosa, su madre dice: no, quiero que su funeral sea en la iglesia donde ella comenzó a cantar. Fíjate cómo terminó, presa de sus pasiones. Y así terminó Sansón. Dios buscaba a alguien que se parase en la brecha, pero qué terrible destrucción y muerte viene cuando alguien está distraído, cuando alguien está atrapado en sus pasiones, en sus propios intereses. ¿Quién hay aquí, hermano, que un grupo de personas está esperando ser alcanzada por el Evangelio? Está esperando conocer de Cristo por los dones, por los talentos, por las capacidades, por los atributos que Dios te ha dado a ti, pero están muriendo porque estamos enfocados en otras cosas. Después de Sansón avanzamos unos 1200 años después, al tiempo de nuestro Salvador Jesucristo. Después de, en su ministerio reclutó a 12 apóstoles. Al morir, ser sepultado y resucitar, les dio una gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por cierto, ese mandato sigue vigente hasta hoy en día. No ha caducado. Y seguramente sus discípulos fue exactamente lo que hicieron de inmediato una vez que él ascendió al cielo. ¿Cierto? Falso. Se quedaron muy cómodamente, plácidamente en Jerusalén, tranquilos, cómodos. No salieron en un mes o en un año o dos. Tardaron 15 largos años para activarse en empezar a hacer la gran comisión. Ninguno tomó en serio lo que Cristo les había indicado. De eso hablé anoche, que Cristo tuvo que venir después de su resurrección a abrirles el entendimiento. Ninguno obedeció el mandato de ir y evangelizar. Todo el mundo y toda criatura quedó sin hacerse por 15 años. ¿Cuánta gente murió en esos años? Y terminó con un destino eterno en el lugar de fuego y azufre. Parecía que ese reclutamiento de los 12 había sido en vano. Uno ya lo había traicionado y se había ahorcado. Otra vez buscó entre ellos un hombre, pero de los 12 no se hacía uno. ¿Y tú, hermano? Dios sigue buscando. La gran comisión sigue. Estás cómodamente sentado, como ellos estaban sentados ahí en Jerusalén, complaciente, haciendo desidia, esperando terminar con esta meta y aquel proyecto y aquel sueño personal antes de ir a servir al Señor. Señor, déjame que entierre primero a mis muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme, sírveme. No hay tiempo que perder, hermano. Cristo viene y viene pronto. ¿Por qué está la iglesia con apatía, no haciendo lo que Él dijo que hiciéramos? Y si de esos 12 no se hacía uno, en el inter, el Señor observa uno llamado Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos con pasión, con denuedo y con celo. Y él pensó, Dios pensó para sí mismo: necesito uno así como ese, que con ese celo que persigue a los cristianos, con esas pilas y ganas bien puestas, que en lugar de perseguir cristianos, que así predique el Evangelio. Alguien que haga vallado, alguien que se pare en la brecha. Y muchos habían ido ya a la muerte y al infierno. Pero Pablo trajo su entusiasmo, su pasión, su ánimo, su diligencia, porque él creía que le hacía un gran servicio a Dios en su ignorancia cuando perseguía a cristianos para encarcelarlos y que murieran. Él pensaba, el Señor se reúne con él, le afina la visión, y ahora Pablo toma esa carrera hasta terminarla, peleando una buena batalla y guardando la fe hasta el fin. A pesar de todas las persecuciones, naufragios, apedreos, azotes, peligros de los de su nación, de los de afuera, etcétera, etcétera, no se rindió hasta terminar la carrera, peleando siempre la buena batalla y guardando la fe hasta el fin. Te aseguro que aquellos que se han dedicado a seguir al Señor de esa manera, si tuvieran una segunda vuelta
en este mundo una segunda vida, no se arrepentirían de lo que hicieron, más bien querrían más tiempo y tal vez otra vida para dedicarle más al Señor, no menos. La única cosa que vamos a lamentar al final de nuestra vida es ¿por qué no hice más? ¿Por qué no entendí? En Isaías capítulo 6 versículo 8 hay otro versículo famoso, así como Ezequiel 22:30 es famoso, Isaías 6:8 también es famoso. Es el llamado de Isaías, donde dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Si tú buscas esas palabras, heme aquí, envíame a mí, no las encuentras antes de este pasaje. Pero aún así, esa no fue la primera vez que tales palabras, heme aquí, envíame a mí, fueron dichas. Antes de la fundación de la tierra, hubo uno que, considerando la creación del mundo y del hombre, y su caída, y la necesidad de un Salvador, para librarlo de su pecado y condenación, hubo un hijo que fue al Padre y le dijo: Padre, heme aquí, yo iré, yo me pararé en la brecha, yo haré vallado, yo quitaré su destrucción, yo pondré mi vida por ellos. Desde antes de la fundación del mundo, Él es el Cordero que fue inmolado para salvación de nuestros pecados. El Señor ya lo sabía de antemano, que pecaríamos y que necesitaríamos de un Salvador. Si Él lo dio todo por ti, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no dar la vida que me ha dado? Como decía el canto, yo se la vuelvo a dar y caminar a la sombra de la cruz. Pablo dice que debe haber en nosotros ese sentir, o esa mente, o ese pensar, ese corazón que hubo también en Cristo Jesús. Allá en Filipenses 2:5, no vamos a ir. Él es Dios, pero no se aferró a esa gloria, se despojó de ella y se hizo siervo, sumiso hasta la muerte, y muerte de cruz. No había muerte más humillante, porque la muerte de cruz estaba diseñada para causar la mayor tortura. No era una muerte inmediata como una guillotina, ni siquiera como un apedreo o como una lanza. Era tenerlos ahí colgados por largo tiempo para extender su tortura. Había quienes podían durar hasta 2 semanas allí. Como venía la fiesta de la Pascua, vino aquel soldado a traspasarlo y que muriera. Y luego tenerlos ahí expuestos, desnudos, objeto de burla de todos los que pasaban. Él es merecedor de toda honra, toda gloria, dominio, potestad, las riquezas y adoración. Y sin embargo fue el objeto de ignominia, de humillación, de quebranto por causa de nuestro pecado. Si Él padeció todo eso, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no dar nuestra vida por Él? Él sigue buscando quien se pare en la brecha, quien haga vallado. Y muchos no van a responder. Solamente en los pasajes que le he dado, vemos a Moisés respondiendo y vemos a Cristo respondiendo. Pablo finalmente se arrepintió. Los discípulos tardaron. Sansón no hizo nada. ¿Cómo vamos a responder tú y yo? Cuando el ejército de salvación estuvo en su mejor momento, en que sí llevaban el evangelio, hoy ya no lo hacen. El general Wood, que es el fundador, se le pidió explicar por qué eran tan exitosos y efectivos como un líder espiritual a todo lo que las almas que alcanzaban. Y su respuesta es: te diré cuál es el secreto. Dios tiene todo lo que hay en mí. Ha habido hombres con mentes más grandes que la mía, hombres con mayores oportunidades, pero desde el día en que yo puse los ojos en los más pobres y necesitados en las calles de Londres, tuve una visión por lo que Cristo podía hacer en ellos y por ellos, y decidí que Dios debía tener el todo de mí. Si algo bueno se ha logrado es porque Dios tiene toda la adoración de mi corazón, tiene todo el poder de mi voluntad y tiene toda la influencia en mi vida. Yo pregunto esta noche, ¿no? ¿Hay alguno que esté dispuesto a dar el todo de su vida por el Señor?
¿Habrá sido en vano toda su inversión? Ayer mencionaba en el mensaje que los discípulos no creían en la muerte de Cristo, no lo podían creer, pero cuando lo vieron muerto no creían en su resurrección. Y hablaba de los discípulos en el camino de Emaús que le decían a Cristo, que lo veían como un forastero, si era el único que no sabía los acontecimientos, lamentándose por la muerte de Cristo, quien ya ha resucitado, pero ellos no lo creen. Ahí mismo en Lucas dice que de gozo no lo creían. Parecía que todo lo que Cristo había hecho había sido en vano, a juzgar por la reacción de sus discípulos. ¿Habrá sido en vano la inversión de Cristo? Su sangre, su muerte. Dios todavía está buscando quien se pare en la brecha, quien haga vallado. ¿Podrá encontrar a ese alguien en ti? Deja de estar apuntando a otros, que vaya a él, que vaya a otro. Hermano, hay todo un mundo que alcanzar. Son 8,000 millones de habitantes. Pareciera imposible la tarea, pero no lo es. Si nos rindiéramos, cada uno tiene gran potencial. Dios te puede usar a ti. Pastores, que yo no tengo mucha educación, justamente a veces es lo que Él está buscando. Lo vil y menospreciado de este mundo. Él está buscando, mira, gente preparada o no preparada. Lo único que busca es la disponibilidad de tu corazón. ¿Estás dispuesto a darle tu vida al Señor? ¿Podrá tener el todo de ti o se repetirá la historia? El pecado está rampante por todo el mundo, la maldad, la muerte. Nadie confía en el Señor. Estoy hablando en general, las naciones de este mundo confían en su poderío militar. Cuando hacen grandes desfiles, tratan de amedrentar a otras naciones para que no se metan conmigo. Mira mi poderío militar. Y lo cierto es que no sería demasiado raro que estuviéramos en puerta en poco tiempo, tal vez meses, tal vez pocos años, de una tercera guerra mundial. ¿Y será que nosotros nos quedaremos cruzados de brazos, criticando a los políticos, a los gobernantes, en lugar de nosotros pararnos en la brecha, a ser vallados? Ahí es donde está la respuesta a los problemas de este mundo. Eso es lo que se necesita. Cristo en el corazón de los seres humanos. Eso es lo que va a ayudar a nuestra nación. El crimen organizado, la única manera, el gobierno no puede con ellos. Si se ha dado cuenta, alguien me dijo que en esta zona de Iztapalapa, no recuerdo quién me lo dijo, pero dice, hay como de 8 a 10 bandas operando y no las pueden contener. Capaz de que alguno de esas bandas está aquí. La única manera que eso se va a acabar es Cristo en el corazón de los perversos. ¿Cómo se va a acabar la corrupción de este mundo? Perdón, señor presidente, pero no es la 4T, es Cristo en el corazón de los políticos y de todos los mexicanos. Hace mucho estaba en Ecuador y ustedes supieron que hubo el asesinato de un candidato a la presidencia. Y él mismo había dicho, soy amenazado por gente bajo el control del cartel de Sinaloa. Qué bonito lo que está exportando nuestro país. Qué vergonzoso más bien. Ya habían matado a otro, pero sí hay gente que está reclutando de México a jóvenes en Ecuador y otras naciones para hacer el mal. Pues por lo menos les dije a los ecuatorianos, quiero estar aquí en representación de mi país para que vean que no solamente queremos traerle lo malo, queremos traerle también la palabra de Dios. ¿Quién se va a parar en la brecha y hacer vallado para que Dios no destruya este mundo? Mucha gente estaba lamentando por la pandemia y las muertes. No hemos visto nada. Eso fue tan solo un ensayo. ¿Te fijaste lo fácil que fue que a todos nos pusieron un cubrebocas? ¿Y las vacunas? Si no puedes entrar a la bodega o al súper a comprar, no, que me la pongan. Yo no sé aquí cómo estuvo, pero ahí en Cuernavaca yo vi filas kilométricas de gente que quería su vacuna. Y hasta hermanos. Ahora, no estoy diciendo ni que las vacunas ni que los cubrebocas sean la marca de la bestia, pero te pregunto,
Si no, va a ser igual de fácil para la gente tomar la marca de la bestia un día. Basta con que te digan, mira, si no tomas esa marca, no puedes trabajar, no puedes comprar, no puedes comer. No, que me la ponga, me la tengo que poner. Nada más para que se den cuenta de lo perdido y de lo engañados que estamos. Todo eso fue a propósito y fue creado, fue artificial. La respuesta a todos esos problemas es el Evangelio, es la palabra de Dios. ¿Te pararás en la brecha? ¿Harás vallar? Alguien trajo a ti el mensaje de salvación. Alguien ha hecho una diferencia en tu vida. Alguien se preocupó por ti. Alguien te trajo a la iglesia. Alguien tomó el tiempo. ¿Serás tú el último eslabón en la cadena que ha traído el mensaje de salvación? Desde Cristo hasta nuestros días, por 20 siglos, 2000 años, a lo largo de continentes, naciones, mares, océanos, contra resistencia, contra persecución, con derramamiento de sangre, pero llegó hasta ti el Evangelio para que tú puedas estar una noche como esta, cómodamente sentado ahí donde estás. ¿Te quedarás cruzado de brazos sin hacer nada? O así como llegó a ti, pondrás también tu vida en la brecha. Te pararás para hacer vallar. Pondrás tu vida en la línea. ¿Estarás dispuesto a derramar tu sangre si fuese necesario? Mira, lo más probable es que no te toque derramar sangre. Si fuera el caso, debiéramos estar dispuestos. Lo que el Señor busca es un poco de nuestro tiempo, nuestro culto racional. ¿Estarás dispuesto a hacerlo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tantas cosas vanas que van a perecer? Pero solamente una cosa es importante. Escucha la letra del canto último que se cantó. ¿Le darás la vida que Él te ha dado? Se la volverás a dar. Caminarás a la sombra de la cruz, consciente de lo que Él hizo por ti, de la vida que Él entregó. Ahí no te vas a meter en problemas, ahí nunca te vas a arrepentir. Moisés puso su vida finalmente, no quería, pero se rindió. Tal vez tú te has resistido, pero ríndete al Señor. Es algo de lo que nunca te vas a arrepentir. Mira, Moisés, que fue líder judío, tiene un monumento allá en Washington DC, en los Estados Unidos. No que les firmamos para que nos hagan un monumento, pero ¿sabes qué? Es una forma de darte cuenta que las vidas rendidas al Señor realmente son las únicas que cuentan. ¿Cuáles personajes de toda la historia son dignos de imitar y de seguir? Ninguno, sino solo aquellos que pusieron su vida en la brecha, que se pararon a hacer vallar. No hay más. ¿Quieres que tu vida cuente? ¿Quieres dejar un buen legado? ¿Un buen ejemplo para tus hijos? ¿Para tus nietos? Tal vez ya estén vivos tus nietos, tal vez vendrán después. Que ellos puedan decir un día, yo quiero ser como mi padre, como mi madre, como mi abuelo, mientras el mundo se pierde cada vez más y más en banalidades, en pecado, en carnalidad, en mundanalidad, que ellos digan, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, me dejaron un legado y no los voy a defraudar. Que aquellos que vienen detrás de nosotros, hermano, nos hayan fieles, no perfectos, pero fieles. Si caes, si resbalas, levántate. 7 veces podrá caer el justo y vuelve a levantarse. Esa es la fórmula del éxito. Solamente levántate una vez más de las veces que has caído. El fracaso es cuando decides quedarte tirado. La gracia de Dios está presente. La gracia de Dios y su misericordia todavía están buscando cómo evitar el juicio y la ira de Dios. Mientras Él busca a alguien que se pare en la brecha y haga vallar, podrá contar contigo. La pregunta es personal. Gloria a Dios por los que dicen amén y lo dicen con convicción, pero no todos. Y tú no tienes que responder por el que está al lado, detrás, enfrente de ti. Tú tienes que responder solo por ti mismo. ¿Podrá contar con tu vida? Eso es todo lo que tienes que decidir. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, viva, eficaz, es clara,
es luz, no es ambigua, no es turbia, no deja lugar a dudas. Nadie hay aquí que pueda decir, no entendía el mensaje. Fue ejemplo tras ejemplo tras ejemplo del patrón de Dios, siempre buscando a alguien que se pare en la brecha y haga vallado. Gloria a Dios por varones que han dicho amén. Damas también que están dispuestas a pararse en la brecha y hacer vallado. Muchos ya están en la altar. ¿Qué hay de ti? ¿Cuántos dirían? Yo quiero poner mi vida en la brecha, hacer vallado entre Dios y los hombres, para que haya gracia, para que haya misericordia, para que siga habiendo perdón. Puedo ver su mano si esa es tu oración, si ese es tu anhelo. Amén, amén. Pues hermanos, si está tu mano levantada, ven al altar, ven al altar. Hay lugar todavía, hay lugar en los pasillos. Ven, que Dios vea que hay movimiento en tu vida, que verdaderamente estás en serio, que si quieres que tu vida cuenta para Dios. Otra vez, tú no tienes que responder por los demás. Ven, si tu mano está levantada, ven, dobla tu rodilla delante de Dios, conságrate al Señor. Eso es lo que habían hecho los levitas, por quienes vino el juicio de Dios. Ellos estaban con el Señor porque se habían consagrado. Toma esa decisión. Quizás nunca venga alguien a amenazar tu vida para que niegues la fe en Cristo, pero si eso fuese algún día, tú debieras tener decidido ya hoy que no vas a negar a Cristo, que no vas a negar la palabra de Dios, que vas a pararte firme por la fe, que si Él dio su vida por ti, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no dar nuestra vida por Él? Habrá alguno aquí en esta noche que diga, pastor, si yo muriera hoy, no estoy seguro de mi salvación, no sé a dónde irá mi alma. Ore por mí para que yo pueda tener la salvación, el perdón de pecados, el don de vida eterna. Ahí es donde comienza todo. Habrá alguien así que diga, pastor, ore por mí, que yo tenga la salvación, el perdón de pecados, el don de vida eterna. Habrá alguien así, levanta su mano bien alto, bien alto, bien alto. Yo necesito la salvación, el perdón de mis pecados, el nuevo nacimiento, el don de vida eterna. Seguimos orando, pastor.